Hoy voy a compartir con ustedes. Quiero anunciarles que en la semana pasada el pastor Raciel me invitó a dar clases aquí en el intensivo que tenemos aquí ahorita en Amor y Verdad. Quiero confesarles que fue todo un reto, porque me puso a enseñarles teología a los muchachos. Entonces yo tenía que aprovechar 5 clases para tratar de sintetizar y dejarle la mayor enseñanza a los muchachos. Y fue un reto personal porque en alguna manera tuve que retomar conceptos y estudios que por alguna razón tenía polveados ya en mi mente. ¿Cuántos saben que a lo largo de la vida vamos escuchando tanto de Dios que a veces como que sabemos, pero luego se nos olvida, ¿verdad? Entonces fue bueno retomarlo y la verdad la experiencia estuvo muy grata. Hubo preguntas de todo tipo, desde el ser de Dios, el tiempo de Dios, la eternidad de Dios, ¿verdad? De escatología, de los últimos tiempos, de todos. Los muchachos estaban hambrientos por conocer al Señor. Y mi oración es, al ver esta generación que está hambrienta por la palabra de Dios, mi intención es que el día de hoy tú también tengas toda la intención de venir a este lugar y recibir lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues el día de hoy, pensando en esta línea teológica que he traído en estas semanas, estaba meditando en el Evangelio de Juan y orando y meditando acerca del mensaje que quiero compartirte en los siguientes minutos. Dios me llevó al capítulo 1 y al capítulo 2 de Juan, y hoy quiero que de alguna manera, de una manera reflexiva, a manera de enseñanza, no soy tan buen predicador como el pastor, pero voy a intentar hacerlo. Quiero que veamos lo que Dios nos quiere hablar, y he titulado esta plática Jesús más de cerca. Yo quiero que echemos un vistazo a la persona de Jesús y que podamos de alguna manera, que el Espíritu Santo pueda revelarnos un poquito más acerca de quién es Él, de cómo es Él, porque yo estoy convencido de esto: cuanto más el Espíritu Santo nos revela a Jesús, más queremos ser como Él y más queremos estar con Él, ¿verdad? Porque la verdad es que Jesús es una persona cautivante. Jesús es una persona que de alguna manera es Dios reflejado en nuestras vidas, viviendo en nuestras vidas, que se revela a nosotros mismos. Y yo quiero hablar un poquito de lo que Juan quiere mostrar a Jesús. En el capítulo 20, verso 31, leemos estas palabras. Dice: pero estas palabras, el Evangelio de Juan, dice, se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. En la manera en que tú y yo vamos conociendo a Jesús, la vida de Dios se va impregnando en nuestro ser, nos va llenando de Él. Y yo creo que cuando el apóstol Juan tuvo la intención de escribir los hechos, los milagros, las señales de Jesús, el carácter de Jesús, la personalidad de Jesucristo, lo estaba haciendo con la mente de que tú y yo pudiéramos tener una mayor revelación acerca de quién Él es, de la preexistencia de Dios, de cómo Dios se revela al mundo. Y así que quiero que me acompañes a abrir tu Biblia ahí en Juan capítulo 1, versos 1 al 14, y vamos a estar ahí leyendo pausadamente y vamos a estar viendo un poquito acerca de lo que Juan quiere revelarnos del carácter de Jesús. Dice Juan 1, versos 1 al 14, dice: en el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Y si simplemente hacemos una pausa y meditamos sobre estos par de versículos, ya tenemos pudiéramos hablar horas, discutir por horas de tan solo este verso, porque aquí Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo que desde el principio de todas las cosas Él ya existía, ¿verdad?
Él ya era, Él estaba con Dios y Él era Dios. Esta era una nueva revelación que Dios estaba trayendo a su pueblo de cómo desde el Nuevo Testamento Dios ya se empieza a presentar como lo que Él es. Un Dios en tres personas que habita consigo mismo en perfecta unidad, siendo un solo Dios, ¿verdad? Y ya lo vemos aquí desde el principio. Y lo que me asombra a mí en lo personal es ver cómo Juan presenta a Jesús como Dios, cómo revela su divinidad, su coexistencia con el Padre, declarando que Él estaba con Dios desde el inicio y cómo Él mismo es Dios. Para los teólogos este es un concepto de alguna manera que nos revoluciona, ¿verdad? Porque nos hace pensarnos desde cómo se confina Dios en el tiempo. Cómo que es que hay un inicio para la humanidad, pero no hay un inicio para Dios. Cómo es que el ser humano puede vivir confinado al tiempo, pero cómo Dios está fuera y vive lejos del tiempo. Y cómo es que Dios habita con Dios y se revela a través de la persona de Jesús. Y a mí me asombra estos versos, diciendo Juan: en el principio Él ya existía. Él no es un ser creado, Él ya es. No podemos decir era, porque sería añadirle un principio, y Él no era, Él no tuvo un inicio. La Biblia lo muestra como el alfa, la omega, fuera allá de la comprensión y de la existencia humana. Juan diciendo: Jesús es Dios. No es menos que el Padre, no es más que el Espíritu, pero tampoco es aparte de ambos. Él es Dios y se revela como Dios, y Él estaba con Dios desde el principio de la humanidad. Simplemente el leer eso, familia, a mí ya me asombra la persona de Jesús. Yo estaba encantado en esta semana de ver a 17 jovencitos descubriendo a Dios, entendiendo el ser de Dios. Tú les puedes preguntar y como que de alguna manera algo empieza a avivarse en el corazón, porque cuando nos ponemos a pensar acerca de Él, de quién es Él, algo tiene que pasar en nuestra mente. Y luego Juan continúa en el verso 3 diciendo, y esto es algo que va más allá también de mi comprensión, pues dice: pues por medio de Él todas las cosas. ¿Qué dice? Todas las cosas, es decir, todo lo creado fue creado por Él. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Tú puedes ver en la noche el universo, tú puedes meditar sobre la creación, sobre lo impresionante de todo, de galaxias, aún del mundo que vemos, aún de las profundidades, aún de los microorganismos, de todo. La Biblia dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Esto quiere decir que Dios no hace nada al azar. Él tiene toda la intencionalidad de hacer la creación. Él tiene el control de todas las cosas. Familia, yo quiero animarte el día de hoy al decirte: el Jesús al cual tú has decidido servir trasciende sobre todo pensamiento, lógica humana. Él es Dios y todo fue creado por Él y por medio de Él. Yo estaría muy emocionado tan solo de escuchar esa declaración, familia. Todo fue creado por Él. Con Cristo todo. Sin Cristo nada. Así de impresionante es la revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Y luego leemos verso 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. ¿Sabes en quién está la plenitud de la vida? ¿En quién es la vida? Es Jesús, familia.
Cuando tú veas a personas que realmente están viviendo en carencia, sin propósito alguno en la vida, simplemente es porque les falta Cristo, les falta la luz que resplandece en las tinieblas, les falta el Jesús, quien es la fuente de toda vida y de toda luz para no vivir y no caminar en oscuridad. En Él está la vida. Y esta vida es la luz de la humanidad. Yo me pongo a pensar y me pongo a meditar cómo sería mi vida sin Jesús. ¿Cómo me encontraría yo hoy en la actualidad sin Jesús? ¿Sabes cómo estaría? Estaría totalmente vacío, carente de propósito, carente de significado. Como la Biblia lo llama, viviría yo en tinieblas. Mas la Biblia dice que gracias a la obra de Cristo he sido yo trasladado de tinieblas a su luz admirable. ¿No te causa esto un poco de emoción? Y luego Juan nos relata en el verso 6 diciéndonos, y vino un hombre llamado Juan. Juan dando testimonio de sí mismo, dice, y vino un hombre llamado Juan, dice, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Y Juan dice de sí mismo, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Verso 9, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Sabes? Es una tristeza como muchas veces Jesús quiere revelarse a cada ser humano de este planeta. De cómo Dios quiere de alguna manera hacerse presente. Nomás que ahora me pusieron voz de catedral, ¿no? Gracias. Estoy oficiando en la catedral. De cómo Dios quiere. Tenía que romper el hielo. Ok. Soy yo, sí soy. Ok, de cómo Dios quiere revelarse a cada hombre, a cada uno, pero la Biblia nos dice, luego Juan, escribiendo más adelante en sus epístolas, nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y por lo cual no se acercan a la luz. Dice, pero él era la luz que estaba en el mundo. Un mundo que fue creado por medio de él. Yo no entiendo cómo de repente hay argumentos o sectas religiosas que pueden negar la deidad de Jesús. Cuando la Biblia es clara declarando que el mundo fue creado por él. Él estaba ahí. Estaba en la creación. Cuando vemos el principio de Génesis, dice Dios, hagamos. Un término plural diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya la Biblia dándonos y arrojándonos luz acerca del ser de Dios. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Cuántas veces hemos ido con alguien? Le hemos anunciado, le hemos predicado, pero ese alguien no quiere venir porque no quiere recibir la luz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no queremos que nuestras obras sean expuestas por su luz. Y es una pena y es una tristeza. Sigo teniendo voz de catedral, ¿eh? Si lo pueden arreglar, gracias. Verso 12. Precioso versículo. Dice, ¿mas a cuántos lo recibieron? ¿Quién ha recibido al Señor Jesús en su corazón? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún punto de nuestra vida hemos hecho a Jesús el Señor de nuestra vida? Esta es una buena noticia para ti. ¿Mas a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, fíjate lo que hizo Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué nos dio el derecho Dios?
de ser llamados sus hijos. Ahora tenemos un Padre y nos podemos acercar confiadamente delante de Él. Ahora no hay pretexto, familia, no hay nada que nos impida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, no dice a los que se portan bien, no dice a los que son buenas personas. No está hablando de una acción que tenga que ver contigo o conmigo. Tiene que ver con el creer. A los que hemos creído en Él, le hemos recibido, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Explica verso 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En otras palabras, tú estás aquí porque naciste en la mente y en el corazón de Dios. Dios te ama tanto que por eso tú y yo hoy estamos aquí, y ama a toda una humanidad, y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al conocimiento de Él, al arrepentimiento. Termina el verso 14 diciendo: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Sabes qué puedes encontrar en Cristo Jesús, amado? Gracia. Gracia es esa habilidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Gracia es eso que Dios nos ha otorgado a todos los creyentes para poder sobrellevar, ¿verdad? Y acercarnos confiadamente a su gracia, porque Él está lleno de gracia y de verdad. No niega nuestro pecado. No es como que se hace de la vista gorda y dice: no pasa nada, tú puedes. No. Porque la verdad de Dios exigía una pena de muerte, pero Cristo pagó el precio, familia, de nuestros pecados, y Él nos ha dado su gracia por su sacrificio perfecto en la cruz. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros? En otras palabras, podemos decir lo siguiente: todo lo que Jesús hace está ligado completamente a lo que Él es. Y en Él hay gracia y verdad. El Salmo 33:6 nos dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y el ejército de ellos por el puro aliento de su boca. Cuando yo medito tan solo en estos 14 versículos que acabamos de leer, lo que yo puedo entender que está tratando de hacer el apóstol Juan es lo siguiente. Está diciéndonos: este es el mensaje total de Dios. Esto es lo que Dios quiere comunicarle al hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarle al hombre? Que aquel verbo, la palabra, Jesús, es la completa expresión de todo lo que es Dios. Recuerden una ocasión cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús les dice: no me has visto, no has estado todo este tiempo conmigo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Como dice Colosenses 1:19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Cristo, la expresión de Dios, de todo lo que Él es. Cristo, el mensaje, el verbo, el logo de Dios habitando con nosotros, hecho carne. Ahora, no sé si sepas, pero de nuevo, entrando en este mood de enseñanza, para los griegos esto era algo inconcebible. Yo no sé si tú sepas, pero la cultura griega era una cultura muy filosófica. Ellos filosofaban de la vida, ellos tenían grandes pensadores, ¿verdad? Se dedicaban a filosofar sobre la existencia de todas las cosas. Y para los griegos que este logo fuera hecho carne era algo incomprensible.
Porque los griegos usaban la palabra logos para referirse a la mente, a la razón, a la sabiduría, sin otorgarle una personalidad. Pero Dios dice que esta sabiduría de Dios se hizo una persona, Dios mismo. Podemos leer más de eso en Proverbios 8, que habla de la sabiduría. No lo voy a leer, pero lo puedes buscar ahí. En otras palabras, Juan está tratando de decirnos lo siguiente: Jesús es la expresión de Dios para nosotros. Es el Dios invisible que se ha hecho visible en la persona de Jesucristo. Y esto, familia, me emociona, porque ¿sabes qué dice la Escritura? Que un día mis ojos le verán y que un día mis ojos lo van a contemplar a Él en toda su gloria y en toda su majestad, y no puedo aguardar por ese día. Digo, no es como que me quiero ir a la gloria ya, ¿verdad? Pero dentro de mi espíritu anhelo ese día. ¿Y sabes por qué estoy seguro de eso? Porque la Biblia lo dice. Mas a los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? Dice: a los que creyeron en su nombre. ¿Cuántos creen en Él? Nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, lo voy a decir así: si queremos ser como Jesús, necesitamos conocerle más. Yo quiero animarte. Yo quiero invitarte, iglesia, a no perder ninguna oportunidad para estar cada miércoles, cada domingo, recibiendo, conociendo, adentrándonos en la palabra, conociendo al Dios de la palabra, al Dios que se revela a través de su palabra y a través de la persona de Jesucristo, quien es la palabra de Dios hecha carne. Demasiado para explicarlo el día de hoy. Quiero dedicar los siguientes minutos a hablarte de dos características. Hay muchas. Y tan solo estoy tratando de darte una serie de varios mensajes que estuve compartiendo. Pero quiero hablarte de estas dos porque sentí que estas dos, tú y yo, las necesitábamos escuchar el día de hoy. Quiero hablarte de dos características de Cristo. Cuando brincamos al capítulo 2, vamos a observar a Jesús en dos ocasiones. Lo vamos a observar en una fiesta a la cual Él fue invitado, y luego lo vamos a observar en un templo respondiendo apasionadamente. En otras palabras, hoy quiero hablarte de cómo Jesús es alegre y cómo Jesús es apasionado. La Biblia nos dice que una de las primeras señales que Jesús hizo y que nos hablan un poquito acerca de la personalidad de Jesús, la primera manifestación de Jesús como Dios, el Mesías anunciado, no fue resucitar a un muerto, no fue sanar a un enfermo. ¿Sabes cuál fue esa primer señal? Sucedió precisamente en una fiesta. Todo el mundo diga conmigo: fiesta. Ahora, si tú piensas que a Dios no le gusta la fiesta, o tú criticas a los que les gustan la fiesta, yo quiero decirte que a Dios le gustan las fiestas. Tanto le gustan las fiestas a Dios que estableció 7 fiestas obligatorias para el pueblo. Había 7 fiestas que el pueblo tiene que celebrar. Y esto solo me puede decir que Jesús es alegre, que Jesús no está en contra del gozo y la alegría. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 2, versos 3 al 11. Dice: durante la celebración, dice, se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos.
Dice, cada tinaja tenía una capacidad de entre 60 y 65 a 100, ¿a qué? A 113 litros. ¡Wow! Dice, Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieran llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, como dijo el Papa, sin vino non c'è festa, en italiano, ¿verdad? Dice, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y verso 11 es la clave. Dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Di conmigo, reveló su gloria. Aquí yo quiero que hagamos una reflexión. Si todo un pueblo y toda la profecía apuntaba de que estaban esperando al Mesías Salvador, mi pregunta es, ¿cómo es que el Mesías Salvador decide revelar su gloria en un acto tan sencillo como hacerlo en una fiesta? ¿Qué te dice esto de la persona de Dios? Mismo Jesús en sus palabras dice, no ha llegado mi momento. Jesús estaba de alguna manera diciendo, no era el momento, pero la fiesta se había quedado sin algo importante. Se había quedado sin vino. Y como lo dije ahorita, sin vino no puede haber fiesta. No es cierto, no es licencia para luego, no agarres este como pretexto, ya los conozco. Esto me habla de algo de la persona de Jesús. Qué vergüenza y qué humillación hubieran pasado los novios al estar en horas de la fiesta y de repente se acabó. Lo que de alguna manera pudiera hacer que la fiesta se prolongara. Le dice, Jesús, se acabó el vino. Jesús dice, no es mi momento, pero decide en este acto convertir el agua en vino. ¿Sabes por qué? Porque lo que a mí me revela es lo siguiente. Que si era importante para los novios ese pequeño acto, esto me hace ver que Jesús se interesa en los detalles más cotidianos de nuestra vida. Y esto a mi familia me deja sin palabras. Jesús se interesa aún por los pequeños detalles que tal vez para otros serían irrelevantes. Yo hubiera estado esperando la revelación del Mesías con una gran profecía, con una señal, con un trueno, no sé, con algo estridente. Y Jesús lo hace con una señal en una fiesta. Otro verso que me llama la atención es el verso 6. Dice, cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Esas tinajas, si no lo sabes, se llenaban de agua y tenían que ver con un ritual de purificación. Esas tinajas en alguna manera representaban la ley basada en normas y reglas. Pero Jesús decide hacer su primer señal. Al convertir el agua en vino, nos habla de su total intención de cambiar la ley de un pacto de reglas por un nuevo pacto de relación con Él. Y a partir de este momento vemos a Jesús teniendo toda la intención de demostrar este pacto con el pueblo, un pacto de comunión, no basado en reglas, no basado en el cambio exterior, sino basado en el cambio interno, el del corazón. Y cuando hablamos de cambio internos, hablamos de frutos.
Hablamos de la obra hecha por el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Gálatas 5:22 nos dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y lo que trato de decir el día de hoy es que este pequeño acto le cambió la vida a los que estaban ahí. Y Jesús decidió revelar su gloria en un acto de alegría. Eso para mí me dice que Él tiene un corazón alegre. Bastantes pasajes de la Biblia nos dicen el corazón de Dios. ¿Has leído Lucas 15, por ejemplo? La serie de 3 parábolas que nos hablan de una moneda perdida, una oveja perdida, un hijo perdido. ¿Qué pasa cuando eso se vuelve a descubrir? Las parábolas terminan con una gran fiesta. Mira lo que Lucas nos dice de Jesús. Jesús, un hombre lleno de alegría y del Espíritu Santo. Dice el verso 21 de Lucas 10: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y revelárselas a las que son como niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y a quienes el Hijo decide revelárselo. Pero dice Jesús, lleno de alegría. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros, familia, hemos perdido la alegría en nuestra relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado de ver cómo Jesús es. Hemos dejado de mirarlo a Él. Hemos visto las circunstancias. Hemos visto lo que el hombre nos ha hecho. Nos hemos enfocado en la herida. Nos hemos enfocado en la ofensa. Nos hemos enfocado en el pecado. Y esto solo nos ha robado el gozo por el Señor. Y mi pregunta es si Jesús en su humanidad requirió del Espíritu Santo para andar en gozo. ¿No te dice eso una verdad acerca de nosotros? Que también nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para caminar en gozo. Lo voy a volver a decir: ¿no necesitamos del Espíritu Santo para caminar en gozo? Yo creo que sí, familia. Una persona que camina en alegría, una persona que vive en gozo, es porque es una persona que está llena de Dios. Jesús lleno del Espíritu Santo. Y la segunda característica: Jesús apasionado. Dos contrastes muy diferentes. Pasamos unos versículos más y leemos en Juan 2:15, 17. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo. Dice: juntamente con las ovejas y sus bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambian dinero, y derribó sus mesas a los que vendían palomas, y les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Y sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Primera escena, Jesús alegre. Segunda escena, en el mismo capítulo, Jesús apasionado. No airado con el hombre, en celo por Dios. Porque el celo de Jesús era la pasión por la casa del Señor. Me temo que muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida y nuestro caminar, ha habido momentos donde vamos perdiendo el celo por la pasión por la casa del Señor. Familia, esto no debe ser así.
Hebreos 1, 8, 9 nos dice: pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Y luego da una palabra de Jesús diciendo: has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. ¿Sabes cuál es la clave de esta pasión de Dios dentro de nosotros? Amar la justicia, odiar la maldad. En otras palabras, amar la justicia, odiar la maldad es pasión que produce gozo. ¿Qué es lo que roba el gozo en la vida de un creyente? Pecado, hermanos. No es otra cosa más que pecado. Pero el amar la justicia, el amar la verdad, produce gozo en nuestra vida. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Con qué más? Con toda tu mente. ¿Y con qué más? Con todas tus fuerzas. ¿No notas algo de pasión en ese versículo? No te está invitando a amarlo a medias. Te está invitando a amarlo, ¿cómo? Apasionadamente, con todo nuestro ser. Con todo, familia. Yo hoy quiero que vuelvas a recuperar tu alegría y tu gozo al tener estas dos características de Cristo en nuestra vida. Lo triste es que a veces nos hacemos solemnes, religiosos, legalistas, y dejamos que la tradición humana, porque eso es mera tradición humana, nos robe del verdadero gozo y pasión por Dios. Es claro que la Biblia nos llama a reverenciar a Dios con un respeto profundo, pero me temo que muchos lo hemos entendido mal. Porque respeto profundo, grábatelo bien, no tiene nada que ver con tristeza solemne. Respeto profundo no tiene nada que ver con tristeza solemne. Es claro que debemos tener un respeto y amor reverente hacia Dios, pero no una tristeza solemne. Y nada nos va a robar más este gozo que el vivir quitando nuestros ojos de Jesús. Cuando Jesús dijo una parábola acerca de la vid, dijo: la clave de todo es que permanezcan en mí para que yo permanezca en ustedes. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres vivir en gozo? ¿Quieres vivir en amor por Dios desbordante? Permanece en Jesús. Dice Juan 15:11, dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Yo quiero terminar el día de hoy, y si puede ir subiendo el grupo, con lo siguiente. Yo quiero invitarte a echar un vistazo a la persona de Jesús. Yo quiero animarte el día de hoy a ver a Jesús desde una perspectiva diferente, no como la religión nos lo pinta, un ser solemne y airado, castigando, señalando lo que está mal, sino a alguien lleno de gracia y verdad, extendiendo sus manos para que te acerques, para que vengas a Él, para que entres confiadamente ante su presencia, llenándote de Él, permaneciendo en Él, conociéndole a Él. No hay otra manera, familia.
Tú quieres vivir una experiencia en Dios. Tú quieres realmente caminar enamorado, apasionado, odiando la maldad, amando la justicia. Necesitas ser revestido de Él, permanecer en Él, estar en Él, habitar en Él. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste ese tiempo para conocerle, para estar con Él, para meditar en Él? Yo quiero invitarte a ser un reflejo de Jesucristo el día de hoy. Alegres y apasionados.